después de comer. Qué parte difícil. Hermanos, vamos a repasar un poquito este tipo de estudio que estuvimos viendo en la última parte de la hora anterior, el trabajo hecho por la hermana que aparece como nombre, Josefina Daniel. ¿Sí? Estamos en la página 84 y 85. Luego de esto, comento lo siguiente, vamos a dar más detalles del tipo de trabajo para que no haya confusión. Hubo algunos hermanos que preguntaron, hicieron consulta respecto de cómo debía ser el formato del trabajo. Después de ello, vamos a ver el nuevo libro que seguramente el pastor Cabrera ya lo está entregando. Tiene que ver más básicamente con partes técnicas, con estilos, con la redacción de informes propiamente, ¿no? Buen trabajo también. Bien, abrimos el libro entonces, página 84, nuevamente. Un estudio, recordemos el título del trabajo era una investigación del significado de la palabra principio. Hermanos, si tuviéramos que hacer una reseña crítica, a ver, pensemos un poco. Recuerden que ustedes están siendo investigadores, están convirtiendo en investigadores, por lo tanto tienen que ser personas críticas. Reiteramos siempre quizás hasta el cansancio, no crítico por el arte de criticar en sí, no, sino personas que investigan, que analizan. Claro que sí, críticas constructivas, porque ustedes estudian, evalúan, pero a criticar ustedes van a perfeccionarse ustedes mismos, para que cuando ustedes produzcan su trabajo cada vez rinda mejor. Y en el caso de la página 84, ustedes tienen un panorama del trabajo de la hermana Daniel. Vamos a llamarla así a esta señora, si no es un nombre ficticio. Una investigación del significado de la palabra principio era el título del estudio de esta señora, que abarca 27 páginas, ustedes pueden ver por la tabla de contenido. Ustedes observen los capítulos, el significado de la palabra principio, en autores modernos, tanto teólogos como filósofos, y en el caso de filósofos, dos países que se estudian, Bretaña y Estados Unidos. Y luego la hermana White. Y finalmente hace una conclusión. La pregunta es, ¿alcanza este material o el abarcamiento, la extensión o el alcance mejor de este material, logra arribar a su objetivo, investigar el significado de la palabra principio? Ustedes observen el significado de la palabra principio en el idioma inglés y luego en diccionarios filosóficos, luego en autores modernos, tanto teólogos como filósofos, y finalmente la hermana White. ¿Llega a ser suficiente? ¿Por qué? Bien, hermano, gracias, mi hermano. Usted va dando la tecla. Sigamos pensando, hermanos. No queremos desmerecer a la hermana Daniel, no. La doctora Fimaster lo puso como ejemplo. Pero como ejemplo, hermanos, tenemos que utilizar para nuestro propio crecimiento. El trabajo me va a ser útil, por lo menos para saber qué piensan teólogos como Henry, Knudson y otros que se mencionan, filósofos que ahí se mencionan también, aún la hermana White, ¿no es cierto? Que de paso, hermano, no está el trabajo completo. Es una página por capítulo prácticamente, así que en 4 o 5 páginas son más de 27 quizás, ¿no? Entonces, el punto es, como bien dijo el hermano, las falencias que tiene, ahí está la crítica, es buscar detalles. No quiero usar la palabra defecto, hermano, porque tenemos que buscar las virtudes también. De hecho, tiene material ahí, vamos a leer algunos conceptos que seguramente van a ser interesantes, enriquecedores. Recuerden de Max Allan, que cuando él hizo su estudio de Brueggemann, él tiró una palabra, que fue agente de cambio. Eso fue un lindo concepto y lo tenemos que valorar, reconocer. Ese concepto no lo teníamos quizás, que el profeta es un agente de cambio. Bueno, así como hay cosas positivas, hay de las otras y lo tenemos que evaluar. El hermano muy bien dijo, no se toman autores antiguos, efectivamente se toman solamente filósofos modernos, ¿sí? Además, ciertas regiones geográficas, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y hermanos, hay muy buenos pensadores filósofos en otras partes del mundo como Alemania. Hermanos, Alemania se caracteriza por producir cada cosa, de las malas también. Bueno, ¿qué otra falencia más podemos observar acá? Si es que queremos desentrañar, ¿saben por qué decimos esto? Porque quizás el alcance, el espectro de la autora debía haber sido más restringido para que no reciba estas críticas. ¿Restringido como cuál? Noten que el título de la autora fue La investigación del significado
de la palabra principio. Noten que es un título, ¿cómo? Abarcante, muy general. Y entonces, ¿qué tendría que haber hecho ella? Delimitar, delimitar. Entonces, si ella delimita y hubiera puesto el estudio del significado de la palabra principio en ciertos modernos filósofos, y modernos ahí entra la hermana White, la podemos considerar como filósofa, ahí entonces no cabe la observación que trajo el hermano, porque ella se encargó de delimitar, ¿notamos? Así hagamos nuestro trabajo también. Es más, al poner filósofos modernos, porque al poner la palabra principio, yo que soy un lector bíblico, ¿qué espero encontrar ahí también? Al decir lector bíblico, quiero encontrar expresiones bíblicas, el concepto bíblico también. Y la autora no delimitó en el título hay que delimitar. Si ella hubiera puesto el significado de la palabra principio en filósofos modernos, ahí entonces no entra la Biblia y no entran los filósofos antiguos. Entran los modernos, tal como la autora se propuso. Teólogos y filósofos modernos, incluida la hermana White. No hay que poner la Biblia. Eso se llama delimitar, hermanos. Y hagamos esto como simple observación cuando hagamos nuestro propio trabajo. Muy bien, veamos entonces la introducción. Página 85. El significado nebuloso de la palabra principio, como lo usaba la preceptora de señoritas cuando yo asistía al colegio, siempre me ha preocupado. Insistía en que en el internado de ella ninguna joven sería vista vistiendo pantalones. Era para ella una cuestión de principios. Al ponerlo entre comillas significa que se trata de una cita literal. O sea que la dama, la preceptora, usaba esa expresión. Era una cuestión de principio que las damas nunca vistieran esas prendas. Y comienzan las preguntas. Es una buena introducción, porque con las preguntas concatena la introducción con el planteo de la investigación. ¿Qué es un principio? ¿Cuál es su relación con un precepto? ¿O es un principio simplemente otro nombre para una regla? Pareciera que el significado de la palabra, con todas sus implicaciones éticas, filosóficas y morales, no ha sido claramente definido en el lenguaje educacional adventista. La palabra principio se usa comúnmente, pero tal vez sin un conocimiento pleno de su significado real. De paso, hermanos, al poner lenguaje educacional adventista, ya me está diciendo que la autora es adventista. Así que, por lo tanto, son ciertas presuposiciones que tenemos que tomar. No es una autora secular o evangélica. Por lo tanto, usará el lenguaje que vamos a manejar nosotros. Por causa de la confusión causada por un uso indefinido, es necesario determinar lo que significa la palabra principio. Noten, hermanos, cuando ella se propone averiguar el significado de la palabra, su uso y los conceptos que la rodean, lo divide en tres partes. Y veamos las partes. Ella se propone un estudio histórico de la palabra, tanto en los diccionarios de idioma como en diccionarios filosóficos. Al decir diccionarios de idioma, ella utiliza, ustedes noten la tabla de contenido, solamente inglés. Y hermanos, si ella usa la expresión idioma, tendría que haber sido más restringida. Muy bien, tiene que abarcar todo lo histórico, lo que se dijo, de que abarcar antiguos historiadores sobre la palabra principio. Si ella hubiera puesto idioma inglés, francés o alemán, uno o dos idiomas más, ahí ya más o menos compensa esta idea de estudiar la palabra principio en otros idiomas modernos. ¿Qué más? Otra parte en que se divide el estudio. Un estudio del uso de este término en la obra de autores contemporáneos selectos. Bueno, ahí está mejor. Contemporáneos, noten, y selectos. Selectos porque los va a elegir, ella tendrá algún método quizá arbitrario de parte de ella. Está bien, le aceptamos. Ella sabrá que quizás sean los mejores autores. Por ello no sé qué autores sean los mejores o los más representativos. Y ella los selecciona. Yo no sé, ella podría haber agregado que se escogen tales autores por ciertas razones. Entonces a mí ya no ando haciendo preguntas. Porque hermanos, tenemos derecho a hacer preguntas. Esta es la mente inquisidora, que investiga y hurga más, porque dialoga. Si estuviera la hermana Daniela acá, yo le diría, hermana, ¿por qué escogió estos autores y no escogió otros? Mire que hay otros autores muy buenos sobre educación y ella diría, no, mire, yo no puse esto porque, bueno, si ella hubiera puesto aquí en el trabajo, ¿qué hace? ¿Qué me hace a mí? ¿Qué cosa? Me cierra la boca, ¿eh? Yo no le hago preguntas. Hermanos, ustedes traten de hacer cerrar la boca a su lector. ¿Sí? Porque a veces hay trabajos que despiertan más preguntas que soluciones. Porque usted escribe y abrió un campo
y mi mente se fue ya. Alguna vez me tocó conducir vacas en algún lugar, mientras estudiaba en el colegio, ¿no? Y aprendí la lección, que por atender a una vaca que se me descuidó, se me fueron las 60 por ahí, por perseguir a esta. Y hermanos, puede ocurrir lo mismo que cuando usted escribe, tiró un pensamiento disperso y logró que su interlocutor o su lector se meta en esa palabra. ¿Qué quiso decir acá? Y quedó en la mente allí como una espina en la palabra. Y usted la tiró inconscientemente y el resto del trabajo se fue perdiendo, porque el lector se quedó intrigado con esa palabra. Bueno, hermanos, debiéramos evitar este tipo de cosas, para que usted lleve al lector, lo lleva de la mano, por donde usted quiere que lo lleve. Y las otras cosas son tangenciales, que deben estar, pero lo esencial es la médula, el núcleo, el nervio, por donde usted quiere llegar al destino final. Tercera división, un estudio de la palabra en los escritos de Elena White. Notemos cómo lo expresa. Filósofa por excelencia de la educación adventista. Muy buena definición. La incluye como filósofa. Noten. Está bueno. Y entonces se justifica la inclusión en el trabajo en medio de los otros filósofos. Después de un resumen, se elaboran las conclusiones para cerrar el estudio. Muy bien, esa es la presentación que hace este hermano. Siguiente hoja, capítulo 2. Principio en el pensar de autores modernos. Muy bien, hermanos, ustedes tienen allí teólogos, abarca el primero, Carl Henry. Ustedes pueden tener un panorama de quién es este señor. En la página 3 leemos un poquito cuando dice: estos principios, arriba, deben guiar al cristiano en las elecciones que hace. Debe verse a sí mismo claramente, como también a sus motivos y deseos. Debe conocer los principios del Nuevo Testamento acerca del comportamiento, cuáles se aplican aquí, cuáles no y por qué. Luego debe decidir y actuar. De este modo, por este proceso aterrador y irresponsable, madura éticamente. No hay otra manera. Va llevándome en el concepto de principio a través de citas del autor, citas representativas, ¿se entiende? De Carl Henry. Finalmente pone de Henry unos conceptos básicos sobre la idea de principio. Y vamos al resumen y final conclusiones de esta señora. Página 88. La palabra principio no ha conservado un mismo significado a través de los siglos. De paso, hermanos, va a ser útil leer estas dos páginas porque, noten, la hermana va a hacer una contribución. Tiene algunas ideas interesantes. Y les ahorra a ustedes investigación, o incluso les dirige. Ustedes saben que para perfeccionar la idea de principios hay ciertos filósofos representativos, más lo de la hermana White. Las citas tienen que estar incluidas en el trabajo y usted ya sobre eso puede construir. Hay una expresión que alguien dijo en psicología, que para hacer crecer el conocimiento debemos treparnos como enanos en los hombros del gigante. Hermanos, hay personas que han explorado campos de investigación de diversa naturaleza, psicología, arqueología, teología, y debemos reconocerlos como tales. Cuando uno quiere competir con ellos, como ocurre con los boxeadores, ustedes habrán observado que algunos quieren saltar la fama y dicen en el segundo round, este yo lo tiro, ¿no? Y no ocurre así. En el campo de la investigación puede pasar algo similar, cuando dice, bueno, yo ahora voy a demostrar que sé y lo voy a golpear, ¿no? a destruir a este pensador. Hay algunos que lamentablemente hay quienes saltan a la fama porque fueron lapidarios contra algún escritor. Pero hermanos, no se trata de hacer este tipo de trabajo, sino, usando la otra ilustración, como enanos treparnos en los hombros del gigante. ¿Qué se logra con ello? Casi casi, es ver más lejos que a donde llegó el gigante. Hermanos, si usted se considera un enano, pero se trepa en los hombros del gigante, usted logra ver más que lo que el gigante logró ver. Eso significa reconocer la obra de otros autores. Y este es uno de los principios que se pide en investigación. ¿Qué cosa? Leamos a otros autores. A veces uno dice, no, yo no necesito leer, conozco algunas personas que piensan así. Lo que digan los autores profanos, evangélicos, no, me alcanza con la hermana White. Pero a la hora de hacer investigación sobre algún concepto bíblico, escuchemos de otros autores reconocidos. Algunos que no tienen talla y algunos que sí. ¿Cómo ocurre con los boxeadores? Volviendo a la ilustración. Aquellos que son de peso. Usted los lee, los conoce, se trepa encima de ellos, de lo que ellos escribieron. Usted ya estudió, leyó.
y usted ahora ve un campo más allá porque tiene algo que el otro historiador o investigador no tiene. El background de Elena White. Hermanos, ese trasfondo de conocimiento no lo tienen los autores evangélicos, nosotros sí. Por ejemplo, el tema del santuario, el autor evangélico no lo tiene, nosotros sí. Pues entonces, habiendo leído a un autor evangélico sobre el santuario, usted se trepa encima con el background del sistema del santuario, tal como lo entendemos los adventistas, usted entiende un poquito más lejos, ve más allá. ¿Sí? Esto es para no despreciar autores, porque son necesarios en la investigación también. Avanzamos. Además, el contexto a menudo determina el significado exacto de la palabra. A pesar de ello, desde un punto de vista moral, un principio es algo como una estrella guía, una base para un comportamiento digno, una ley inmutable que gobierna las acciones del ser humano. En filosofía, principio indica comienzo, causa, origen. Principio es aquello que es original o fundamental. Noten, mis hermanos, cómo llega a la conclusión de comienzo, causa o origen. De paso está bonito. ¿Por qué? ¿Cómo arranca la expresión? En filosofía. Y para decir que en filosofía eso significa, ¿qué debió haber hecho? Haber leído a filósofos. Por haber leído a filósofos, esta mujer asume una idea. En la filosofía, principio significa origen, causa, fundamento de algo. Es la conclusión que ella deriva por su lectura de autores filósofos. Principio es aquello que es original o fundamental. En lo moral, los principios son verdades de las que dependen las explicaciones de moralidad. Un principio debe distinguirse de una regla en que el principio fundamenta la regla, es anterior a la regla. Los moralistas consideran que los principios están de acuerdo con la naturaleza divina y por lo tanto los principios son eternos, como la misma naturaleza de Dios. Los autores modernos consultados parecen estar de acuerdo en que los principios son afirmaciones generales y abstractas que gobiernan las acciones de los humanos, que actúan como modelos para determinar lo que es correcto. De acuerdo con la mayor parte de las opiniones, la justicia y el amor son principios, los principios más elevados. Elena de White usa la palabra principios con frecuencia, normalmente con el significado común de fines del siglo XIX. Para ella, los principios divinos son universales e inmutables. Para los seres humanos, los principios sirven de base a la acción y le dan significado. Y en la otra hoja, el significado de la palabra principio en los diccionarios es claro. Los principios no son reglas ni preceptos. Un principio fundamenta la regla, es la razón para que ella exista. Los principios son duraderos y universales. La validez de los principios no depende del tiempo ni del espacio. El uso filosófico de la palabra añade otra dimensión al significado, la idea de origen o comienzo. Claro está que ese significado corresponde a la etimología de la palabra. Elena White usa la palabra de modo similar al de los filósofos, aunque no tuvo una preparación filosófica y probablemente no hubiera deseado que la llamaran filósofa. En sus escritos, la palabra principio se refiere a la razón que respalda la norma, la explicación última, la verdad que comprende muchas verdades subordinadas y la ley sobre la que otras se fundan. Y en la conclusión final se retrotrae a la primera línea de su trabajo, lo de la preceptora. Interesante, porque hermanos, qué bonito es arrancar un trabajo y concluirlo adecuadamente. Suele pasar en los escritos de Moisés. Cuando él viene narrando una historia, es el caso, por ejemplo, de la muerte de Moisés. Hay una parte donde dice que nadie sabe de su sepultura. Y finalmente después que la gente guardó luto por un mes porque nadie supo lo de la sepultura. Pero no es un relato uno al lado del otro. Él viene narrando, luego pone como algo tangencial y sigue hasta que después pone este relato y uno dice, ¿y esto? Y se conecta con aquello que fue tangencial. Eso es una forma de escribir, mis hermanos, que suele aparecer en la Biblia. Esto es, mientras va narrando una historia, agrega un detalle que parece que se agregó como al pasar, pero se sigue con la historia y finalmente viene un desenlace y ese desenlace se conecta con esto que ya inicialmente lo había puesto, para no ponerlo ahí, allá y que suena como casi fuera de tiempo, fuera de lugar, sino que lo fue armando y aparecieron estos detalles. Es interesante porque en el caso de la preceptora lo pone al final, como una conclusión. Este estudio sugiere que los escritos de Elena White no apoyan ninguna confusión de reglas y preceptos con principios. La frase común, una cuestión de principios, dada como razón para hacer o no hacer algo, puede ser solamente un eufemismo por preferencia. Elena de White no hubiera tolerado que se consideraran como reglas estos principios, que en realidad no son sino preferencias, preceptos
o reglas. Es cierto, no pone lo de la preceptora, pero la idea está. ¿Y qué cosa? Cuando la preceptora dijo que en este colegio no se usan pantalones, ¿era por cuestión de? No, cuestión de preferencia de la preceptora o del colegio. El colegio puede tener sus reglas, no principios. Porque hermanos, el hecho de que use pantalones o no, no tiene que ver con principios, tiene que ver con reglas. Hay un principio que podremos decir, que la dama esté vestida o el hombre esté vestido, eso es un principio. Y que pudiera no haber sido universal, hermanos, por causa del pecado. Si no hubiera habido el pecado, ni siquiera es un principio. Pero después del pecado, el principio exige que estemos vestidos. O alguien dirá, no, pastor, eso es una regla. Porque el principio es, como Dios lo creó, así pues vinimos al mundo y lo de la ropa, pantalón o no pantalón, lo de la ropa en general, es una regla, no un principio. No, hermano, yo creo que habría que discutir ahí si es regla o no, o principio o no. ¿Eh? Y si Dios instituyó que se pongan ropa, después veremos las preferencias, si pantalones, falda más corta, falda más largas, medidas aquí y allá, eso veremos las preferencias de acuerdo a una cultura y a un contexto, por supuesto. Porque hermanos, díganme ustedes cómo resolverían el problema que tuvo cierto pastor en África. Porque usted me dice que es una cuestión de reglas, ¿no es cierto?, de principios, leíamos recién, ¿no?, lo de los pantalones. Cuando va un pastor a predicar en Asia, este fue un caso real, a hacer evangelización con su esposa. Y este hombre lanza su evangelización y logra interesar a aquellos aborígenes en África que traían sus numerosas esposas cada uno. Ante la sorpresa del pastor, las damas cubiertas de la cintura para abajo. Y entonces el predicador da la palabra de Dios y los hombres atentos. Cuando él va a presentar a su esposa, la del predicador, para que tenga su parte, los hombres se ofenden. Porque ella aparece vestida como prostituta. Esto es cubierta de la cintura para arriba. Toda cubierta. Prostituta. Y la mujer, cuando el pastor observa que los hombres se retraen, no van a escuchar. La escucharían si ella se viste decentemente, como sus esposas. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Tema de cultura, cuestión de principios. ¿Qué diríamos ahí, hermanos? Noten, ahí hay una forma de cultura, reglas que esa comunidad tiene. Si tuviéramos que hablar de principios, hermanos, hay un principio que Dios estableció, que después de la caída tengan que estar vestidos. Ahora, ¿cómo vestidos? Eso es cuestión de preferencia. Si reitero, pantalones, falda corta, más alta, escote, ese tipo de cosas, la cultura lo va a determinar, pero tienen que estar vestidos. ¿Sí? Pero en esta cultura, noten, se dieron vuelta a los principios, absolutamente un giro de 180 grados, que este predicador tuvo problemas. Es decir, yo no sé, de paso, no sé cómo fue el desenlace. Sé que cuando la mujer escuchó la petición del marido, la petición de los caballeros, imagínense el asombro, el grito que había pegado a la mujer para que ella pueda evangelizar a esa comunidad. ¿No? Pero va a ser interesante hacer un estudio de caso por ahí. Muy bien, hermanos, vamos a... dejamos esta primera parte, avanzamos con la segunda. Es definir el trabajo de investigación, porque puede ser que haya confusión. Aquellos hermanos que van a hacer exégesis bíblica, es decir, el estudio de un texto bíblico siguiendo los 7 pasos del capítulo 12, ¿recuerdan? Texto original, y todos los demás pasos que aparecen ahí. Yo dije que yo colaboraría con estos hermanos y me mandan mensaje al correo electrónico. A los tales hermanos se les pide un trabajo que contenga un mínimo de 7 páginas. De ahí puede ser más, hasta 10, no más, no hagan mucho, a doble espacio. Todo trabajo tiene que ser a doble espacio. ¿Sí? En el caso de este trabajo, hermanos, yo les pido que cuando pongan las referencias, pie de página, acá se señaló, ustedes van a seguir el manual, van a seguir, sigan tal como aparece acá. Contiene la portada, la tapa, que era Instituto Teológico del Pacífico, el título, cerrando con un hermano, él piensa hacer un trabajo sobre Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Un título, hermanos, podría ser un estudio exegético sobre Romanos 10:4, pero no es un estudio, no es un título que atraiga. Otro título diferente podría ser, con un signo de pregunta,
¿Terminó con Cristo la ley? A continuación, un estudio exegético sobre Romanos 10:4. Entonces, uno cuando lee el título es ¿terminó con Cristo la ley? Porque el texto aparentemente sugeriría que con Cristo terminó la ley, según la opinión de los evangélicos. Entonces, el estudio va a girar en torno a Romanos 10:4. Es un estudio exegético. Ahí hay que ver el original, ver la cultura judía, hay que buscar manuales al respecto también, diccionarios de cómo es los fariseos, cómo creían ellos la justicia por la fe, y cómo Pablo les retruca, porque el contexto habla de ello, que los judíos querían cierta cosa y Pablo dice de otra manera. Ese sería el título. Aquí se dijo, en cumplimiento, a ver, vamos a ver otra vez la página, esto es la página 82, un informe presentado en cumplimiento parcial de los requerimientos de la materia de investigación general por fulano de tal, fecha tal. Esa es la portada, página número 1. En la página número 2 traen el índice. Como modelo de índice, hermanos, ustedes ya tienen uno acá, el trabajo hecho por Josefina Daniel, página 84. Tabla de contenido se llama allí. Pueden guiarse por ese modelo, aún por el modelo del mismo libro. Página 3. Esto va a abarcar el cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo incluye 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Usted introduce el tema, lo desarrolla y finalmente lo concluye. Y la cuarta parte del trabajo, ¿cuál es? La bibliografía. Así que este es el cuerpo del trabajo, el índice y la tapa o carátula. Esto para quien haga exégesis bíblica. Para quien haga investigación de campo, otra vez tenemos la carátula, el índice, y aquí, hermanos, es similar. El cuerpo ya es otro tipo de investigación, pero sigue las mismas normas. Tiene un cuerpo que se divide en introducción, desarrollo y conclusión. Y por bibliografía se pone mayormente lo que tiene que ver con entrevistas, encuestas, visitas hechas a gente a la cual se consultó. En cuanto a encuestas, hermanos, quiero agregar, déjenme compartirles un par de encuestas. Tiene que ver con un seminario de dones espirituales que se preparó en algún momento. Hay hermanos y pastores que están dedicados en promover la difusión de la doctrina de los dones espirituales, pero esto se ve enriquecido cuando se hace el test de dones espirituales. Y hermanos, este tema es muy bonito, es apasionante, cuando hay hermanos que investigan cuáles son sus propios dones personales. Para ello hay que hacer un test a través de encuestas. Y las preguntas que están armadas acá pueden ser preguntas confusas, no llevan a nada, o preguntas específicas. Doy un ejemplo. Me siento feliz al pedirle a una persona que haga su decisión por Cristo. Y hay 5 puntos para contestar, ya sea siempre, generalmente, o por ejemplo, medianamente, o poco, o nada. ¿Qué significa esto? Marca del 1 al 5. Si siempre me siento feliz, si no me siento muy feliz, más o menos, o no me siento feliz. Porque según eso, indica qué cosa, el grado de su don espiritual. Si se siente feliz, tiene el don espiritual de la evangelización o don de evangelismo. Se siente feliz en inducir a alguien que acepta a Cristo. Pero si alguien dice, yo no me siento feliz, pues habrá que investigar su idoneidad en otros dones, no necesariamente en el de evangelismo. Bueno, ustedes saben, el Nuevo Testamento tiene como 30 dones espirituales y a través de test ayudan a descubrir cuáles son los dones personales. Test que uno tiene que hacer, preguntas que se hacen. Bueno, eso son encuestas y hay gente que ya los preparó. Si queremos hacer una encuesta sobre algún problema específico de la iglesia, recordemos, esta es una investigación de campo que tiene estas características: portada, índice, el cuerpo y la bibliografía. Siguiente tipo de trabajo que estamos proponiendo, el estudio de caso. Recuerdan a Fructuoso. Lo mismo también, una portada, un índice, tienen un cuerpo, y hermanos, en la bibliografía no difiere mucho.
Aunque depende cómo usted va a hacer la investigación del caso. Puede ser un problema de un joven en dificultades. Recuerden a Fructuoso. ¿Y cómo lo van a investigar a ese caso? Que sea un caso complejo y como que ustedes en la investigación proponen una solución. Y en la investigación tiene que haber hecho las consultas, tiene que haber algo. Eso es la bibliografía, hermanos. ¿Eh? De modo que ustedes lo documentan. Y ponen detalles. Fue entrevista tenida con el joven el día tanto. Respuesta dada por el joven el día tanto. Si todo es, aquí ponen como que han grabado o han tenido la entrevista al caso fulano de tal, Domingo Pérez, un hermano conflictivo en la iglesia, un caudillo. Y ustedes tienen la entrevista con él, lo ponen acá en la bibliografía. Y el caso fue investigar a este fulano y ponerlo, que sea un trabajo relevante. Esta es la documentación. ¿Eh? No que usted acá está poniendo cosas al azar. No, usted lo consultó, lo visitó, escuchó de él y va poniendo aquí entonces las referencias para que uno tenga idea de si realmente hubo un seguimiento, un estudio de caso. Lo de la reseña bibliográfica, hermanos, es un poco diferente. Y acá vamos a variar. En la reseña, si quienes optan por la reseña de 3 páginas, sugerimos que no sean más de 3 páginas. El libro debe ser un libro corto. 70 páginas puede ser como mínimo. Máximo, escojan ustedes el máximo, que sea poco, puede ser 150 páginas. Eso va a depender de ustedes. Pero en ese caso son 2 trabajos. ¿Por qué? Una reseña abarca 3 páginas. La otra reseña abarca otras 3 páginas. Más una portada están las 7 páginas. Entonces, ¿qué ponemos acá? La portada, la tapa. Instituto Teológico del Pacífico, reseña crítica a los libros fulano, mengano, 1 y 2. Un informe como cumplimiento de los requisitos de la materia fulana, el nombre de ustedes. Y aquí no va el índice. ¿Recuerdan a Magacián? Que habíamos leído. Entonces va el trabajo de 3 páginas. Recordemos, podemos hacer así. 3 páginas. El informe. Y el otro trabajo de 3 páginas. Es otro trabajo de investigación acá. Otra vez. Segunda página, tercera página. Y aquí ponen el título del libro. Fíjense en el modelo que aparece acá en el informe. El título del libro. Y luego entonces comienzan a hacer la introducción. En 3 páginas hacen el trabajo hasta que llegan a las conclusiones. Aquí mismo nomás. No hacen una página adicional. No hace falta. Finalmente, no lleva bibliografía. ¿Por qué? Esta es la bibliografía. El libro que aparece acá al comienzo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda? Hermano. Muy bien, el caso del sermón es diferente. Allí ya obedecería a reglas de preparación de sermones o homilética que habrán tenido, ¿no? Pero en este caso, hermanos, también sugerimos algunos principios básicos. Hay una portada. Ponen en cumplimiento de los requisitos de la materia de investigación. Sermón, tanto, ponen esta portada. ¿Cómo ustedes van a diseñar el sermón, mis hermanos? Recuerden, un sermón tiene, anotamos, ¿qué tiene? 3 partes básicas. La introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuerpo, desarrollo. Desarrollo. Introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver un ejemplo. No es sermón, pero anda cerca. Voy a invitar a que lo veamos. Creo que lo tenemos por acá. A ver si lo encuentro. Lo podemos usar como una ilustración. Son 2 modelos para presentar un informe. Que son llamativos los títulos de los modelos. Si lo encuentro, ya inmediatamente lo ponemos. Sí. A ver, hermanos, en la página 15, lo que podría ser un modelo de sermón.
Noten en la página 15, hay dos tipos de presentación. Noten al pie que dice la segunda forma es como sigue, es otro tipo de presentación. Ese no vamos a usar, sino el de arriba. Tiene una introducción, luego un desarrollo que abarca el punto 2 y punto 3, y finalmente una conclusión que abarca el punto 4. ¿Me van siguiendo? Estamos en la página 15. Otra vez, tiene una introducción que es la primera parte, luego un desarrollo que abarca la parte 2 y 3, y luego la conclusión que abarca la parte 4. En cuanto al desarrollo, parte 2 y 3, dice ahí, antecedentes, entrenamiento ministerial adventista del séptimo día al fin del siglo XIX. Siguiente punto es, escrito de Elena White sobre entrenamiento ministerial. Noten, hermanos, que si tuviéramos que preparar un sermón, vamos a ilustrarlo. Tenemos la introducción, ya después vamos a ver el título. Y entonces en la introducción, parte 2, este es el desarrollo ya propiamente, desarrollo. Y esta es la introducción. Letra A, muy bien, desarrollo. ¿Sobre qué sermón? A ver, hermanos, pensemos un texto bíblico. Muy bien. Vamos a tomar bueno, agradezco al hermano, vamos a tomar acá, entonces punto B, punto C, punto D, y finalmente, conclusión. El hermano me dice juicio investigador, que podría ser un sermón relativo al juicio investigador. Entonces, voy a desarrollarlo. Aquí no hay mucho espacio, pero vamos a poner acá más subdivisiones. Letra A. Noten que el nervio tiene que ser el juicio investigador. Es un tema sobre el juicio investigador. Así como el sermón sobre el cielo, el nervio tiene que ser el cielo. Por lo tanto, tienen que ser títulos que estén relacionados, que traten del juicio investigador y que un título se relacione con el siguiente y este con el anterior. Por ejemplo, doy un ejemplo. El juicio investigador en Génesis. ¿Okay? Juicio investigador en Génesis. ¿Será que existe juicio investigador? Hermanos, yo voy tirando las ideas. Esto es para un sermón. De paso, ¿quiénes van a trabajar con el sermón? Muy bien, Adán y Eva y Abel y Caín. Hermanos, el juicio investigador es el proceso de examen que Dios hace antes de él tener que aplicar su sentencia, su veredicto. No aplica el veredicto sin antes averiguar. Sabiendo él el problema, lo averigua igual. Y se prueba con Adán y Eva. Ahí aparece un juicio investigador. Porque hermanos, Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se esconde. Y Dios sabía que habían cometido pecado. Se hace un juicio investigador. Por lo tanto, hermanos, no digamos que el juicio investigador empieza en el santuario. No, ya empezó, o sea, es cierto que empieza desde el santuario porque Dios habita en el santuario y comienza su juicio investigador. Pero no empieza en Éxodo o con el sistema típico judío. El juicio investigador empieza como proceso de Dios de llegarse al hombre para averiguar qué pasó, dialogar con él. Otro ejemplo de juicio investigador, Abel y Caín. Cuando Dios le dice a Caín, ¿qué te pasa? Estás con el semblante caído. ¿No sabes que si haces bien, serás enaltecido? Y si haces mal, cuídate que el pecado anda acechando como león, pero tú lo puedes controlar. Y a pesar de la advertencia, eso es un juicio investigador, mis hermanos. Porque estaba haciéndole una investigación al carácter de Caín. Finalmente, cuando comete pecado, le hace la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Eso es juicio investigador. Entonces, ahí decimos, juicio investigador en Génesis. Y así como ese, hay varios ejemplos más que podemos encontrar. Otro ejemplo de juicio investigador en Génesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios acepta dialogar con Abraham y muestra allí una investigación del caso de Sodoma. Cuando Abraham le hace preguntas, Señor, si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías? No hay 50. Bueno, si hubiera 40, no hay 40. Y así sucesivamente, muestra que Dios ya había hecho una investigación. Hermanos, por lo tanto, cuando Dios aplica castigo, no es arbitrario, no es dictatorial, ya hizo una investigación. Es un concepto muy importante para que veamos que cuando Dios ejecuta el juicio investigador, ya sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que conviene al bienestar del universo y aún de nosotros mismos.
Siguiente punto del juicio investigador. ¿Dónde lo pondríamos? No, no, como ítem de estudio, porque en el diluvio sería en Génesis todavía. Ahora estamos hablando del siguiente ítem. El juicio investigador en el santuario judío del sistema sacerdotal. Y entonces entramos al lugar santo y santísimo. Ustedes noten, mis hermanos, que el título general era el juicio investigador y eh, lo estamos ordenando, sistematizando, para que tengamos ideas lógicas en la cabeza, porque si las tenemos lógicas, luego al predicarlas, hermanos, va a ser fácil. Así tiene que ser nuestro sermón cuando hagamos aquellos que van a trabajar sobre el sermón del cielo. Muy bien, el juicio investigador en el santuario judío, el santuario típico judío. Siguiente ítem. Muy bien, porque el juicio investigador en Daniel nos va a dar pie. Muy bien, entonces, muy bien, excelente. Juicio investigador en Daniel. Y luego podemos poner un ítem más si queremos. Si no alcanza, podemos poner uno más. En Daniel podríamos poner entonces el juicio investigador. No, ya, porque vamos avanzando, estamos haciendo una progresión. Se dijo en Apocalipsis, hermanos, podremos poner. Noten que pusimos casi un título arbitrario. O sea, ¿por qué no invertir ahora? Para que la idea es tratar de que haya variedad también. Resultados finales del juicio investigador. ¿Sí? Muy bien, pongo resultado final o resultados finales del juicio investigador. No quiere decir que siempre tenga que seguir así. Puedo variarlo. Pero acá se nota como que iban tres parejitos, tres al comienzo, juicio investigador, noten, y acá, entonces, acá una de ellas tendría que invertirse para que se note una especie de variedad. Y entonces una forma de invertirlo sería acá. El juicio investigador en Génesis, el santuario judío, ¿qué más? Y el juicio investigador. El juicio investigador en Daniel, resultados finales del juicio investigador. ¿Notan? Aquí comienza la palabra, aquí va el final, como acá. Es una forma de hacer variedad. Y finalmente, cuando yo llego a la conclusión, ahí yo puedo poner, así como puse, acá de paso puedo poner A, B en la introducción. En la introducción nos proponemos hacer un pequeño estudio, y segundo, vamos a estudiar tales textos. Esa es la introducción que usted se propone. En la conclusión, letra A. Hemos visto el proceso de juicio investigador en los textos. Acá dice, vamos a verlo, acá hemos visto. Y punto B o C, las conclusiones finales. Y ahí viene su aporte, su contribución. Las ideas que usted tenga en su mente que edifiquen. Y trate de balancear con citas bíblicas, con textos que enriquezcan, que alimenten, que refrigeren, que den aliento. Observaciones, hermanos, en voz alta. Muy bien. Si no las hay, avanzamos entonces. Modelo de sermón. ¿Sí? Pocos minutos nos quedan. Ok. Sí. Ok, el caso del sermón, mis hermanos. Como el requisito pide 7 páginas, pues podemos hacerlo en 7 páginas. Pero, no, 7 páginas. Es un sermón ya. La reseña crítica sí exige 2 reseñas. ¿Por qué? Porque cada una lleva 3 páginas. ¿No? Entonces, en este caso, van a ser 2 reseñas o un sermón. En total, 7 páginas. Pero, hermanos, midan la cantidad de letras. Creo que pide el requisito, no sé cuántas letras o palabras. Palabras, eso hay que tomar en cuenta. Si en 7 páginas entra en la cantidad de palabras. Eso ustedes lo tienen que manejar. Hermanos, vamos a ver entonces ahora el siguiente libro que ustedes tienen allí en su mano. Este material es más técnico. Aquellos que aman la gramática castellana les va a agradar. Hermanos, ¿no les agrada a ustedes cuando oyen hablar a algunas personas
¿No les agrada escuchar el timbre de voz, el tono, cómo modulan la voz, cuánto más en el canto? Que haya cierta personalidad en ese individuo a la hora de expresarse. Nos agrada a algunos de nosotros, hasta incluso nos persuaden más. Cuánto más en la redacción de un libro. Yo voy a invitar a que abramos en la página 33, capítulo 3, cuestiones de estilo. El libro abarca más, lógicamente, pero hacemos una selección. Página 33. ¿eh? Se titula Cuestiones de estilo. El presente capítulo se ocupa de cuestiones de estilo editorial. Tienen que ver mayormente con el uso apropiado de la puntuación y de las abreviaturas, con la forma de documentar referencias y con otros elementos relevantes en la presentación formal de un trabajo. A eso me refiero, hermanos, cuando una persona a la hora de expresarse tiene cierto timbre de voz, cierta modulación, ciertos énfasis, como que con la voz se construye algún dibujo, como, igual que en la pintura. Usted ve a un pintor, toma varios colores y vuelca en el pincel, allí en el tapiz, una imagen y agrada, si son pintores profesionales. ¿Cuánto más si son oradores profesionales? ¿Cuánto más si nos convertimos en escritores profesionales? ¿Sí? Así como el pintor hace su trabajo profesional en el tapiz, el orador, normalmente los predicadores, hacen su presentación y dibujan con las palabras. Una imagen puede ser una imagen verbal, puras palabras, una imagen y uno sigue la idea. Así con la escritura, mis hermanos. Pero a la hora de dibujar el escrito, hay ciertas trabas y tiene que ver con las cuestiones de estilo, errores que podemos cometer en la puntuación y demás. Lo vamos a ver acá. Para quienes conocen gramática castellana les será familiar, para quienes no, es bueno que lo conozcan. El uso del punto. Se debe usar el punto al final de una oración completa. Para otros usos del punto, véanse las siguientes abreviaturas que aparecen un poquito más adelante. Hermanos, está el uso del punto final y el otro tipo de punto. Decimos punto y aparte es el punto final. Punto y seguido es el otro tipo de punto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy bien. Muy bien. Entonces el punto seguido deja todavía material pendiente. El punto y aparte inicia un nuevo pensamiento que puede estar relacionado pero más lejanamente que el punto seguido. Bueno, cuando usted redacte un trabajo así, tome en cuenta esto. Más todavía, cuando se van a armar las ideas, hay oraciones que deben estar colocadas al comienzo y no tanto al final, porque usted viene escribiendo, pone una idea un poco extraña y luego sigue. El lector se quedó con que, ¿cómo hacer con esa idea? Usted, más si se usa computadora, copia, pega, lo manda allá y sigue, y entonces esa idea quedó allá. El lector le resulta fácil. Bueno, la ayuda de los puntos y abreviaciones en general ayudan a facilitar la lectura. Más, el uso de la coma. Se usa la coma antes y después de proposiciones subordinadas que modifican un nombre dentro de una oración más extensa. Por ejemplo, el observador, coma, que estaba ubicado detrás, llevaba registro de los aciertos. Hermanos, las comas expresan pausas, pausas más pequeñas. Las tenemos que saber usar, tanto en el escrito como en la pronunciación. Se cuenta una broma en Argentina, allí un prócer argentino, Domingo Sarmiento, es el mentor de las escuelas de Argentina, el padre de la educación argentina, de la educación secular. Y este hombre se caracterizó por viajar por extensos lugares promoviendo la educación, la creación de escuelas y la formación de docentes. Una época donde, imagínense, todo a carro de mula, no había asfalto y cuánta cosa, este hombre se sacrificó muchísimo. Pero se ganó detractores, enemigos, difamadores. Y mientras él dirigía una escuela, según cuenta este relato, tuvo una discusión, o había una discusión con uno de sus maestros. Y el maestro se encargaba de decir cosas contra el director. En una ocasión, cuando Sarmiento recorría las aulas, se llega al aula de este maestro enemigo. Y el maestro, aprovechando la circunstancia, le dice a los alumnos, a ver, alumno, escriban el pizarrón.
Entonces el maestro sabía que el director andaba cerca por ahí. Entonces puso, a ver, ponga allí en el pizarrón. El maestro dice, coma, el director es un burro. Y entonces el alumno puso, y claro, había un mensaje allí, y el director en ese momento entra, abre la puerta, y observa a los alumnos y observa lo que está escrito en el pizarrón. Imagínense, hermano, el momento, ¿no? Entonces el director pide la palabra y dice, quiero apoyar al maestro que está enseñando ortografía, calificación, ¿no es cierto?, puntuación, puntos y comas, y yo les quiero enseñar que la coma ayuda a tener sentido a las expresiones. Y los niños por ahí no entendían mucho, era un lenguaje entre ellos, entre el director y el maestro, ¿no? Pero les quiero enseñar que la coma es muy importante para fijar las ideas. Noten acá, por ejemplo. Entonces él pasa el pizarrón y escribe. El maestro, coma, dice el director, es un burro. Y hermanos, ustedes se dan cuenta cómo cambia el sentido de la expresión, ¿verdad? ¿Eh? Con apenas una coma. Bueno, sepamos manejar estos asuntos, este estilo, cuestiones de estilo. Ustedes en la forma en cómo se expresan, pónganle puntos, pausas, comas, hacen más ágil la lectura, más dinámica y a la vez más agradable. Tomamos un recreo, la siguiente es la última hora y la recta final.